Es miércoles y es tiempo de ciencia, y recuerde que habíamos abordado el tiempo como una posibilidad de acercarnos a la historia del programa anterior. Ahora lo tomo de pretexto. Vamos a acercarnos a la historia natural. Y para ello yo le he pedido y ha accedido de muy buena gana el investigador y biólogo, el maestro, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Luis Herrera Gil. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Cintia. Ese asunto es divulgar, y divulgar finalmente es acceder, hacer acceder, permitir el acceso, abrir puertas al conocimiento, un conocimiento que se tiene, bueno, en papers, en trabajos académicos, que bien se tiene que hacer, pero ¿cómo abrimos la puerta? Y los museos de historia natural, que parecieran algo muy remoto y muy inaccesible, están más cerca de nosotros. ¿Por qué es importante un museo de historia natural? ¿Y qué tan cerca podemos estar nosotros de algo así? Uy, ¿por dónde comenzamos? Por el museión. Exacto. Ah, sí, la palabra griega antigua, ¿no? El templo de las musas, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que un museo de historia natural en particular, ¿no? Es derivado, pues, de este concepto general, muy global, de lo que es el museo como concepto, ¿no? El templo de las musas. Pero bueno, en realidad empezó como un lugar en que se depositaban objetos heredados, por ejemplo, valga la redundancia, a herederos, ¿no? Por los depositarios de la herencia, cuando había un menor, ¿no? Y el mayor había muerto y no había un adulto, ¿no? que lo custodiara. Entonces, ahí se hacían esas acumulaciones de objetos de una vida, ¿no? Completa. A la larga, bueno, pues, se van diversificando, museos de arte, museos, bueno, en fin. Pero en particular el Museo de Historia Natural es un concepto muy de Occidente, ¿no? Muy ligado a lo que es el surgimiento de la ciencia, ¿no? Tiene su antecedente en los gabinetes de los naturalistas del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Estos señores acomodados de la Europa de esa época, ¿no? En que acumulaban objetos de sus viajes y, ¿no? Extraños, y los mostraban a las visitas, y construían estos edificios junto a sus casas, ¿no? Que guardaban esos objetos. Y obviamente hubo que hacer un esfuerzo de ordenar todo eso, ¿no? Porque hubo que encontrar un lenguaje común. Y hay unos derivados muy interesantes, como la taxonomía de la biología y todas esas cosas. Pero es fascinante, pues, porque hay un esfuerzo de catalogación, ¿no? Un esfuerzo de estudio, sistematización de todos estos objetos tan disímbolos a veces, ¿no? Los mismos había fósiles, que estatuas, que restos arqueológicos, que joyas, cuánta cosa, ¿no? Pero bueno, cuando surge en Europa esta interpretación de la naturaleza, ¿no? Como una cuestión histórica, ¿no? Que hubo un origen del universo, un origen de la Tierra, orígenes de todo, de la vida, la evolución de la vida, ¿no? De los trabajos de Darwin, todo esto, pues le da un fondo que antes no tenía, ¿no? Estos objetos se pueden colocar en tiempo, ¿no? Se puede darles una cronología. Y entonces, para no hacerte cuento largo, pues ya en la Europa del siglo XIX ya tenemos establecidos en París, en Londres, en una serie de ciudades importantes de Europa, museos dedicados a esta historia del universo según los conceptos de la ciencia, ¿no? Por supuesto. Y la interpretación de la naturaleza que nos da la ciencia. Y la idea es contar la historia del universo, ¿no? Y de paso, pues, algunos de estos museones, estos museos, pues pasan de familia en familia, pero ya, como quien dice, los gobiernos, de repente toman posesión de estos grandes depósitos de objetos ordenados y lo abren al público, ¿no? Entonces tenemos ya un servicio, como por así decirlo, ¿no? Sí, ya la gente puede entrar a estos edificios y ver, ¿no? Y va surgiendo las disciplinas, ¿no? La museología, la museografía, ¿no? Y estos personajes, pues ya hacen un esfuerzo de traducir esa historia, ¿no? Que en ese tiempo era para los eruditos solamente. Inclusive
hablada a veces en griego, en latín, ¿no? Nada más, no todos tenían acceso a eso. Pero bueno, para no hacer tampoco el cuento largo en esto, a la larga se empieza a entender que un poco hay que abordar la narración de esta historia como si uno estuviera narrándosela a un niño, ¿no? Una persona que no está educada formalmente todavía, pero que debe dársele de manera entendible. Un lenguaje accesible. En la museografía actual, de hecho, sí. De hecho, en la museografía actual se maneja una edad de una persona con escolaridad, ni modo, ¿sí? Pero de unos 10 años, 12 años, ¿sí? Que una persona de ese nivel pueda entender, ¿no? Con esa formación puede entender lo que está viendo en un museo. Y es una gran oportunidad que tiene entonces esta persona, aunque no tenga educación formal, ¿no? Más que primaria, digamos, de acceder a información derivada de los trabajos científicos de avanzada, ¿no? Los museos tienen dos grandes partes muy importantes. Una es la exhibición, que es lo que uno ve, y a veces se queda uno con la idea que nomás es la exhibición y ya no es cierto. Hay otra parte atrás que esa no se ve, pero que es el motor. Es donde están los gabinetes, donde están las colecciones, donde están los investigadores extrayendo la información, y es lo que alimenta la exhibición y la mantiene vigente, la mantiene actualizada. Es una cosa que además en Latinoamérica se olvida. La gente solamente se va con la exhibición y no toma en cuenta la parte de investigación, la parte de los gabinetes, la parte de las colecciones. Eso es clásico y es con lo que nos hemos topado en nuestra vida profesional además, ¿no? Biólogo, aquí, después de este paseo tan vertiginoso, pero tan ilustrativo sobre el museo. No, fantástico. No, quisiéramos alargar el cuento todo lo que quisieras, ¿no? Pero en este punto, ¿cómo topa en la experiencia? Baja California es una entidad que además, antes de muchos esfuerzos como el Museo Antropológico Regional, pareciera no haber tenido cuna en ningún lado. Tú recordarás, nos tocó prácticamente dar el listón ahí con Fanny Flora Campillo de lo que era el Museo Antropológico Regional. Hoy en día, ¿cómo llega, cómo pasa por la universidad la experiencia de intentar hacer un museo de historia natural? Curiosamente empieza por la otra parte. Empieza por un acopio de colecciones que estaban dispersas por toda la universidad, ¿no? Y se improvisa un espacio, primero ahí arriba en unos salones, luego se trasladan a la otra ala. Total, quedan varios salones acondicionados como para resguardar estas colecciones, ¿no? Ahí se genera el Museo de Historia Natural, pero es una versión incompleta. ¿Por qué? Porque son las colecciones, pero no hay exhibición. No hablan las colecciones, no tienen la narrativa, poco, ¿no? Exacto, no tienen un discurso que nos permita acercarnos. Entonces la opción fue hacer exhibiciones periódicas, ¿no? Primero fue de objetos, ¿no? Una exhibición de objetos, luego ya le dimos un sentido más evolutivo, ¿no? Una colección de la evolución de los seres vivos, ¿no? Otra evolución de la evolución humana, ¿no? El amanecer de la humanidad le pusimos. Después era la evolución de los cerebros, en fin, N cosas, ¿no? Entonces hacer exhibiciones y después tal vez con esto convencer, ¿no? Para que instancias, las autoridades mismas de la universidad o gubernamentales o IP, ¿no? Se convencieran de la necesidad ya de poner un edificio donde se resguardaran bien las colecciones con condiciones controladas y por supuesto un área de exhibición adelante, ¿no? Se llegó a hacer inclusive un diseño arquitectónico con edificio, por niveles, con un planetario en la parte alta, con un observatorio didáctico. Hay un diseño ahí que se quedó empolvado por ahí en un cajón, pero ahí se quedó. No, de hecho estaba ya aterrizado hasta en planos, pero pues al modo, ¿no? Como tantas cosas en el país se quedan por ahí. Claro, dijéramos, un intento muy formal, muy puntual de acercarnos a esta ambición. Sin embargo, no es acogido por la entidad, por el Estado, ni por la institución, por los motivos que fueran. Sin embargo, de ahí saltamos a un remoto punto que es Cabo San Lucas, con una historia también de su propia historia. ¿Cómo conectamos? Ustedes habían hecho ensayos importantísimos, me recuerdo algún pasaje de reproducciones de la mujer californiana, en fin, de los indígenas, de los californios, en fin, varios intentos y acercamientos también a especies. De ahí, ¿cómo es que llegamos a aparecer en Cabo San Lucas? Uy, es una larga historia. Bueno, esto de las exhibiciones nos llevó a que nos pidieran piezas para otros museos, ¿no?
se nos deja venir un personaje de Tijuana cuando estaban haciendo el Museo de la Bola, que le llaman, Sí, ¿no te cómo acuerdas, no? no? Y sí, nos dijo, yo sé que ustedes para Loreto hicieron una mujer indígena. ¿Cuánto tardaron en hacerla? Pues como 3 semestres. Me quiero morir, nos dijo. ¿Por qué? Necesito 6 piezas en 3 meses. Bueno, y dijimos nosotros, ¿nos vamos a meter en esa historia o no? Y dijimos, mira, hemos estado luchando y molestando por esta bronca, pues, hay que entrarle. Claro. Total, se lo hicimos en 4, pero se lo decimos. Y ahí están las piezas en el Museo de Tijuana. Entonces ahí fueron los primeros pinitos, los ensayos, ¿no? Y eso impactó en varios lugares, incluido San Lucas. Le llegó a oídos a un amigo y colega de por allá, Rojo, ¿no? El director Sí, de La Tribuna. Claro que sí. David Rojo, que es tremendo, David Rojo, muy es movido, activo, bueno, sí, sí. súper activo. Y su compadre, ¿no? Javier Aramburo. Se anda por los ranchos, él se fascina con los fósiles, ¿no? Entonces, de repente se encontraron una pieza por ahí los rancheros, lo llevaron a verla, la sacan ahí como pueden, y gestionan con el gobierno del municipal, ¿no? El gobierno municipal responde, está el maestro Jesús Druque, el rector de la universidad, que nos conocía. Sí. Y de hecho a él le tocaron estas Claro, exhibiciones, claro, ¿no? recuerdo estos momentos Sí, de sí, su sí. administración. Entonces él dijo, pues sí, está bien. Entonces empezó él a gestionar recursos para llevarnos y traernos. Hicimos N viajes, ¿no? N viajes de aquí y de N. Primero era ver la pieza, de qué se trataba, y sí, uno de los muchachos que trabaja con nosotros dijo, no, sí, yo ayudo a limpiarla, le empezó a limpiar, le tomamos fotos. Se la mandamos a un especialista en La Brea, en el rancho de La Brea, en el Museo de La Brea en California, y nos dice, tienen ustedes una cebra. Pensábamos que era un caballo, ¿no? Ecus, o sea, pero dijo, no, es una cebra. Y luego se la pasó a otro especialista, cebra, le dijo. Confirmado. ¿No? Sí. Sí, porque lo mandamos porque se nos hacía raro. Veíamos cosas que sí parece caballo, pero tienes redondeces Sí, que algunos no. detalles que no Como, sí, terminan sí, de sí. crecer. Y nos dijo, bueno, pero yo les recomiendo al mega especialista de équidos de Norteamérica, que es el señor fulano, en San Bernardino. Le mandó las fotos a San Bernardino, dijo, tienen ustedes probablemente esta, pero por seguridad es esta. ¿No? Ok. Ecus idahoensis. ¿Sí? Y es un ejemplar muy grande de una cebra. Entonces dijimos, wow, cebras en Los Cabos, ¿no? En Baja California Sur. Bueno. Entonces eso ya a David Rojo le emocionó muchísimo, dijo, no, que no sé qué, vamos a gestionar, vamos a hacer rallies, vamos a hacer colectas, tanta cosa, bueno. Y se armó, ¿no? Y así nació. Y se fueron conectando el municipio, el gobierno del estado, la universidad, el Conaculta, bueno, N gentes, ¿no? La iniciativa privada, y comenzó a gestionarse el proyecto, ¿no? El problema es que fue muy difícil porque al modo los tiempos, ¿no? Lo quieren para ayer. Entonces hubo que estar planeando, diseñando y coordinando sobre la marcha todo a la vez, ¿no? Hoy es una realidad ya, biólogo. Sí, ahí está funcionando. No quedó como hubiéramos querido que quedara, obviamente, como suele suceder, ¿no? Hay muchas opiniones, muchas cosas, pero ahí está. Y de hecho el proyecto de David Rojo era semilla de orgullo. Él quería generar orgullo por lo que hay en la entidad, ¿no? Y vaya que sí. Y sí. Vamos a tener, esta es una de 2 partes de un trabajo que estamos haciendo siguiendo la huella a este Museo de Historia Natural, y el maestro Fermín Regadas nos va a platicar de cómo fue redondeándose la idea y cómo llegamos a esto. Por lo pronto, este paseo maravilloso que nos ha dado usted por apenas para abrir boca, se lo agradecemos enormemente. A usted, amigo de Tiempo de Ciencia, gracias por ese tiempo que le dedica a acercarnos apenas a los temas de esto que queremos que sea un buen reportaje de esta historia. Muchísimas gracias. No, al contrario.